Amén. Dice la palabra de Dios. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En esta mañana le damos gracias al Señor Todopoderoso por la vida de cada uno de ustedes aquí presentes. Estamos aquí porque el Señor lo permite, porque el Señor lo quiere, por amor y misericordia. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, por nuestras hermanas, por Julia. Le damos la bienvenida, hermana Julia, en el nombre del Señor. Gracias también a mi hermana que está al final, que ya se me olvidó el nombre. Gracias a Dios por ella. Y bendecimos a cada uno y a los que no pueden venir. También les invito yo a orar por ellos, animarlos. Oremos al Señor por cada vida de ellos para que podamos venir, asistir y alimentarnos de la palabra. Yo les invito a leer Filipenses 2, del 3 al 7. Vamos a leer la palabra de Dios que nos dice: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar por la presencia del Señor y también vamos a orar por el ministerio de música. Señor Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos, Señor, estar aquí, Señor. Venimos a alabarte, a adorarte. Venimos, Señor, a escuchar tu santa palabra, mi Dios. Te doy gracias por ello, Señor, porque podemos tenerla, podemos leer, podemos, Señor, saber lo que tú has hecho y lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te damos gracias en esta mañana, quedamos en tu presencia, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a adorarle al Señor como se merece, como nuestro Padre eterno, Rey celestial. Fuimos creados linaje real, amén, para adorarlo y proclamar sus maravillas. Fuimos creados linaje real para adorarte, proclamar sus maravillas hoy, tu excelencia demostrar. Tierra y cielos reflejan su gloria.
instrumentos, gloria a Dios. Te damos gloria, Padre. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh, Adonai. Oh, Adonai, tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Oh, Adonai, tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos te adoran por todas tus maravillas. Adonai, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y solo a ti danzaré, gloria mía, gloria mía. Oh, Adonai, tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Oh, Adonai, tú eres el Dios del universo, Señor de la creación. Los cielos cuentan tu gloria, tus hijos te adoran por todas tus maravillas. Adonai, los cielos cuentan tu gloria, tus hijos te adoran por todas tus maravillas. Adonai, has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste todo de alegría. Porque tú eres digno de gloria y alabanza, Señor. Recíbela, Padre, porque te adoramos, Señor, en este momento. Bendito sea tu santo nombre. Bendice a todos los hermanos que están aquí y los que todavía no pueden venir, Padre. Sí, Señor. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Santo eres. ¿Podéis sentaros?
llena mi ser. Haz lo que quieras de mi Señor, del Paracleto, dame la unción, dueño absoluto, sé de mi ser, que el mundo a Cristo pueda en mí ver. Haz lo que quieras de mi Señor, del Paracleto, dame la unción, dueño absoluto, sé de mi ser, que el mundo a Cristo pueda en mí ver, que el mundo a Cristo pueda en mí ver. Gracias, Padre. Queremos que hagas lo que quieras con nosotros, Señor. Queremos ser instrumento en tus manos. Queremos que tú obres y que hagas de nosotros la vasija preciosa que tú deseas, para que el mundo pueda ver en nosotros tu amor, tu poder y a Cristo, Padre. Gracias. Amén. Todas estas alabanzas son para nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Él. Le invito a nuestro pastor que ore por nuestros remanentes y por nuestra maestra también. Pasen aquí adelante, por favor. Vamos a orar por ellos. Me dice la gente que es el futuro, yo veo que es el presente también, ¿no? Así que vamos a orar para que... Tiago, ven, corre. ¿Vienes o no? Tiago, ven conmigo, corre, ven. Ven Claro, que conmigo. faltas tú, si no estás tú, ¿qué hacemos? Esto no está completo. Pues vamos a orar por ellos. Amén. Padre, te damos las gracias por nuestro remanente, que son tus niños. Yo te ruego que tú llenes con tu Espíritu Santo a la profesora para que pueda transmitirles bien el mensaje y que ellos se levanten, Señor, con el poder de tu Espíritu y pueda ser, como hemos cantado, Señor, personas que sean enviadas por ti a las naciones para que puedan conquistar esas naciones para Cristo. Lo bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. La palabra de Dios para esta semana está en Génesis 5, del 21 al 24. Vamos, les invito a leer. Vamos a leer antifonalmente un versículo yo y un versículo ustedes. Dice la palabra de Dios. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. 22. Dios y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios y se se lo parece. llevó porque él se lo llevó. Dios se lo llevó. 25 todos. Vivió Matusalén 187 años y engendró a Lamec. Le invito a nuestra hermana Mari Carmen que venga a orar por la palabra de hoy, por nuestro pastor. Y la prédica de hoy es la sanidad personal. Hoy estamos delante del Señor y esta es la gloria más grande que hay en nuestro corazón, ¿no? Para alabarle y ofrecerle todo nuestro corazón, que es lo más grande que tenemos para Él, para su gloria.
Oh Señor, te doy gracias, Padre, por estos momentos, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tú te agradas, Padre, de que estamos reunidos en tu nombre, Jesucristo. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Ahora, Padre mío, te pongo delante de ti a nuestro pastor, Padre, en la palabra que tú le has puesto en su corazón, Padre mío. Que tú lo bendigas y bendigas tu palabra, Señor, y que de verdad que salgamos de aquí llenos de ti, Jesucristo. Bendito sea tu santo nombre. Oh Dios mío, bendícenos en esta mañana, Padre. Bendice a nuestro pastor, Padre mío. Y bendice, Señor, la palabra que tú nos traes, Padre. Que sea tu Espíritu Santo el que hable por él, Padre mío. En el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Muy buenos días y os bendigo en el nombre de Jesucristo. Había un pequeño error en el título, que se equivocó el hermano que lo puso, y el título es El poder de caminar con Dios. Amén. Así que podamos hoy escuchar la voz de Dios y podamos, sobre todas las cosas, el poder como Enoc, caminar con Dios. La palabra el nombre de Enoc significa dedicado. Y vemos que Enoc toda su vida fue dedicada a Dios. Y yo bendigo en el nombre de Jesucristo para que nuestra vida sea dedicada a Dios. Amén. Vemos que Enoc fue uno de los personajes que Dios se lo llevó. Qué bueno, ¿no? De que nos podamos ir sin pasar por la muerte. A más de uno le gustaría, pero no va a ser así. Si no es la segunda venida, ¿no? Más de uno no pasaremos. Si viene el Señor, pues nos iremos. Pero si no, pasaremos por la muerte, que no es ningún problema si estamos lógicamente dentro de Cristo. En la Biblia mencionas 3 pasajes o 3 libros sobre Enoc, pero tenemos que ver que en Génesis 6:5 nos habla de que Enoc, cuando vivió, su generación dice que era mala. Incluso llegó a decir Dios en Génesis 6 de que se arrepentía de haber creado al ser humano. Fijaros qué época de oscuridad y de maldad había en Génesis 6. Pero la pregunta es, ¿esa época con la nuestra es igual, peor, más, menos? ¿No es la misma época de oscuridad? En los 3 libros que nos habla que sale Enoc, en el primero es en Génesis 5:24 que hemos leído, dice que caminó pues Enoc con Dios. ¿Qué vemos aquí? Vemos la práctica de que Enoc caminó con Dios. Yo me tengo que hacerme una pregunta en el día de hoy. ¿Yo estoy caminando con Dios? En el segundo libro, que nos habla también sobre Enoc, es en Hebreo 11:5, dice que vemos el privilegio de Enoc, dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Estamos agradando a Dios? Son preguntas que yo creo que tenemos que hacernos en nuestras vidas. Y en el tercer libro que nos habla de Enoc es Judá, versículos 14 y 15, que vemos el testimonio de Enoc. He aquí vino el Señor con su santa decena de millares. Pero habla en el versículo 14 de que en esos millares estaba Enoc. Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos ser personas que agrademos el corazón de Dios. Yo como padre, cuando los que tenemos hijos y vamos en el colegio y acaba el colegio y dice la profesora, pues mira, oye, tu hijo qué bien ha estado, se ha portado bien, ha sacado buenas notas. ¿Qué hago yo? Yo me enfado, ¿no? O pongo una cara de alegría como diciendo, amén. Cuando nosotros agradamos a Dios, yo me puedo imaginar el mismo Cristo que está a la derecha del Padre, tocándolo así, diciéndole, mira, ¿has visto la iglesia de Mislata? ¿Has visto tus hijos? Mira qué corazón, que vienen a agradar a Dios, ¿no? Yo me puedo imaginar un padre así, que agrada, cuando nosotros agradamos a Dios, Él también se agrada de nosotros. Amén. Como padre, yo pienso así. No soy Dios, pero me puedo imaginar algo así, ¿no? Con nuestro Dios. Ahora, hay que pensar en esta mañana, dando culto, que cuando llegue el final de nuestras vidas, uno tiene que pensar,
¿qué es lo que Dios, qué es lo que la gente va a decir de mí? ¿O cómo quiere que la gente me recuerde? ¿Usted ha pensado alguna vez en eso? Porque haga lo que haga, cuando uno se vea de aquí, poco o mucho, la gente va a hablar de usted. ¿Y cómo pensará la gente de usted? No sé. Lo mismo pensará de que usted fue una buena persona, puede ser. De que usted tenía amor, puede ser. O que era muy generoso, también está bien. O que tenía talento, o andaba en sabiduría, está bien, no sé. Tenía habilidades, destreza, sabía relacionarse con otras personas, todo eso está bien. O le pueden recordar de que éramos mezquinos, o que era todo para nosotros, o que éramos hipócritas, no lo sé. Cómo la gente nos va a recordar a alguno de nosotros. O era un orgulloso, o su actitud era mala, o no amaba a nadie, era una persona amargada. ¿Qué dirá las personas de usted o de mí cuando nosotros nos vayamos de aquí? Porque cuando se vaya de aquí, lo mismo piensa que la gente no se va a acordar de usted, pero se va a acordar de usted. Nunca le han dicho el abuelo, el tío. Yo me acuerdo que me decía mi madre, pues teníamos un primo o un tío que oraba por los alimentos. Ah, pues podía ser creyente como nosotros. Ah, pero era un hombre con un buen testimonio. Ah, pues yo no sé quién era esa persona, pero ya hay un recuerdo de una persona de mi familia que se supone que era creyente. ¿Has visto? Es un buen testimonio. Pero ¿cómo nos van a la gente recordar? Porque no se mienta. La gente se va a acordar de usted, de una forma o de otra. Siempre habrá alguien que se acordará. Habrá personas que no le conocieron, pero dirán, ah, pues el tío, el primo, el que estaba en el pueblo, el que vivía en Mislata, el hermano que era de Venezuela, el hermano que era de Colombia, ah, pues esa persona caminaba con Dios. No, esa persona no caminaba con Dios, esa persona era una persona mala, o una persona que era muy orgullosa, por ejemplo. Pero tenemos que hacer preguntas así para que realmente cómo delante de Dios cuando nos vayamos de aquí, qué es lo que van a pensar la gente de nosotros. Ahora, yo creo que lo mejor que podemos tener, la mejor edificación que tenemos que tener es poder que la gente diga, esa persona era semejante a Cristo, o esa persona, oye, caminaba con Dios. Amén. ¿Hemos pensado una vez en eso? Que sepa que va a pasar. Cuando vemos las noticias y alguien se muere, alguien famoso, ah, pues esta persona qué buena era, cuántas obras hacía, le sale todo lo bueno cuando está muerto, dilo antes. ¿No surge eso? No es así, ¿no? Pero tenemos que ver que las personas, ¿no? De que vamos a ver, ¿no? De que si nosotros realmente en este día tenemos que ver si caminamos con Dios o no. Ahora, ¿cómo sabemos si estamos caminando con Dios o no? Ahora, yo he cogido la definición de decir, ¿qué es caminar con Dios? Porque caminar con Dios no solamente venir a la iglesia, ¿eh? La definición de que yo creo que caminar con Dios es que Cristo esté en el centro de nuestro corazón, sino en el trono de nuestro corazón. Caminar con Dios significa que en nuestros pensamientos, en primer lugar, esté Cristo. ¿Qué es caminar con Dios? Sino que todo lo que yo haga, Cristo esté en el centro. ¿Qué es caminar con Dios? Que todo lo que nosotros digamos, Cristo esté en el centro. ¿Qué es caminar con Dios? Que todo lo que pensemos, como he dicho, Cristo esté en el centro. ¿Qué es caminar con Dios? Que nuestras relaciones no dejemos fuera a Cristo. ¿Qué es caminar con Dios? Que en nuestras finanzas Cristo sea el centro. Si Cristo llevara nuestras finanzas, yo os aseguro que no nos faltaría de nada.
si diéramos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, si éramos generosos para el reino de Dios, os aseguro que no nos faltaría de nada, que es caminar con Dios, que en nuestros planes, en nuestro aspecto de nuestra vida, Cristo esté en el centro. ¿Qué estoy hablando de aquí? Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es caminar con Dios. Es una forma de caminar con Dios sabiamente. Por eso en el pasaje de hoy vemos lo que hemos leído en el pasaje bíblico, que el personaje que más vivió fue Matusalén. Matusalén significa enviado delante. Matusalén dice que vivió 964 años. Entonces, si alguien le pregunta, ¿usted caminaba con Dios? ¿Qué le diría? Yo sé lo que le va a contestar. Yo camino con Dios. Muy bien, yo no soy quien para juzgar a nadie. Pero la pregunta es, si yo camino con Dios, ¿cómo estoy haciendo para caminar con Dios? Ahí a más de uno, no sé si contestaría. Porque es muy fácil decir si estoy caminando con Dios como Enoc o no estoy caminando con Dios. Ahora, yo quiero dar 9 principios o 9 pasos necesarios para caminar con Dios. Y yo me tengo que examinar hoy si estoy caminando con Dios o no. En ese caminar con Dios, que yo le pueda darle toda la gloria, toda la honra, todo el honor al único que se lo merece, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso el primer punto es, ¿podemos caminar con Dios? La gente del mundo dirá, eso es imposible. Pues podemos caminar con Dios. El primer paso para caminar con Dios es aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador, como nuestro Señor, como nuestro Rey, como el dueño de nuestra vida. Si nosotros queremos caminar con Dios, tenemos que aceptar a Cristo. Y que Cristo sea el centro de nuestra vida para tener una relación con Él. Juan 1:12, ¿qué dice? Dice, pero a todos los que le recibieron, a que creyeron en Él, le dio derecho, potestad de ser llamado Hijo de Dios. Es decir, al que cree en el nombre de Jesucristo, al que se arrepiente de sus pecados y acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Ese es el primer principio que yo tengo que tener en esta mañana si yo estoy caminando con Dios. Ahora, uno no puede caminar con Dios si realmente no tiene a Jesucristo como el centro de su vida. ¿Por qué? Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a Dios si no es por Cristo. ¿Desea usted caminar con Dios? Es muy fácil, venga a Cristo. Los que me están escuchando por internet, si usted quiere caminar con Dios, tiene que aceptar a Jesucristo como Señor, Salvador y el dueño de su vida para que tenga esa relación personal con Cristo. Tiene que ver la cruz, tiene que ver la resurrección de Cristo y ahí empezará o empezaremos a andar con Dios. Uno no puede caminar con Dios si Cristo no está en su vida. Amén, ¿entendemos esto? Ese es el primer paso que tenemos que tener claro. Y así llegaremos ¿a qué? Llegaremos a poder caminar con Dios. Dios es el que perdona nuestros pecados y el que hace que tengamos una relación personal con Él. Por eso, el primer paso para caminar con Dios, tengo que tener a Cristo como Señor, Salvador y el dueño de nuestra vida. El segundo paso para caminar con Dios es necesario que le escuchemos. ¿Estamos escuchando a Dios? ¿O escuchamos otras voces que no tienen nada que ver con el Evangelio? En Santiago 1, versículos 19 y 22 dice, todos ustedes deben estar listos para escuchar, pero no solamente para escuchar, sino también para ser pronto para oír. Pero no basta con el oír o escuchar el mensaje, hay que ponerlo en práctica, de lo contrario se engañarán a sí mismos.
No solamente tengo que escuchar el mensaje de hoy, lo tengo que poner en práctica. Si yo quiero caminar con Dios, tenemos que escuchar el mensaje de Dios y tenemos que realmente poner en práctica este mensaje. Si no, ¿estamos caminando con Dios? Yo creo que no estamos caminando con Dios si no cogemos la palabra de Dios que Dios nos da hoy. Todos ustedes deben estar listos para escuchar realmente a Dios. Debemos de aprender a escuchar a Dios, si no, no vamos a seguir a Dios. ¿Cómo vamos a seguir a Dios si no escucho la palabra de Dios y no la pongo en práctica? El tercer paso para caminar con Dios, debemos de aprender a qué? A orar. Os cuento un secreto. Yo conozco pastores, líderes, que más de uno se va a asustar lo que voy a decir. No saben orar. ¿Cómo? No saben orar. Porque oran para uno mismo, para mí, y si sobra, para mí. Pero hay que aprender a orar. Porque uno hay que orar conforme a la palabra de Dios, no a mis deseos ni mi deleite. No va a funcionar. Yo tengo que orar conforme a la palabra de Dios. ¿Qué dice Jeremías 33:3? Claman a mí, dice, clama a mí, o llámame, pregúntame, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Si nosotros oramos y escuchamos a Dios, si no hacemos eso, no lo vamos a seguir. Y no andaremos en Él. ¿Por qué? Porque la oración es esencial. ¿Estamos de acuerdo en eso? Si no oramos, ¿cómo vamos a escuchar a Dios? Tenemos que meditar en Dios. Nuestro tiempo con Dios es necesario y fundamental, porque cuando leemos la palabra de Dios y oramos con la palabra de Dios, Dios nos habla. ¿Y qué nos dice aquí? Que descubriremos cosas grandes y ocultas que no conocemos. Todos necesitamos estar así, escuchando la palabra, orando con la palabra, y Dios nos dio su palabra para que aprendamos a seguir sus caminos y andar en sus caminos siendo obediente a Dios. Si queremos andar con Dios, debemos de orar y escuchar a Dios. Amén. Primer paso, aceptar a Cristo. Segundo paso, escuchar a Dios. Tercer paso, orar con Dios. El segundo punto es el poder de caminar con Dios. Casi todos los cristianos, me imagino que sí, conoce el nombre de Enoc, ya que nos da testimonio que fue un hombre que agradó el corazón de Dios. Amén. Ahora, ¿cuál es el cuarto paso para poder caminar con Dios? Lo que es necesario para caminar con Dios. ¿Os suena confiar en Dios? ¿Confiamos en Dios realmente o confiamos en nosotros mismos? Fijaos lo que dice en Proverbios 3, del 5 al 6. Dice, confía de todo corazón en el Señor y no te apoye en tu propia inteligencia o entendimiento. Si nosotros nos apoyamos en nosotros mismos, vamos a fracasar. Porque dice la palabra de Dios, separados de mí, Juan 15, nada podemos hacer. Dice, reconócelo en todos tus caminos, o en lo que haga, y Él te llevará por el camino recto. Somos personas que cuando hacemos cualquier plan o cualquier cosa, lo ponemos delante del Señor, o ya cuando hemos hecho todo decimos, Señor, bendícelo. Y el Señor dice, mira, ahora te lo voy a bendecir. ¿No? Pues va a ser que no. Y si lo bendice, que lo puede hacer, es para que realmente puedas entender el fracaso que vas a tener cuando no confiamos en Dios. Porque tiene que ser Dios el que haga las cosas, no nosotros. Por eso, la gente me dice muchas veces, yo confío en Dios. Pues muy bien. Y la pregunta es, ¿qué haces para confiar en Dios? Porque la gente piensa con que me vaya todo bien, tenga un trabajo, me vaya la economía bien, mis hijos estén con salud. Oye, lo mismo no pilla COVID, yo estoy bendecido. Pues la Biblia no dice eso.
La Biblia no dice que eso es confiar en Dios. Para caminar con Dios debemos de escuchar, confiar en Él. Si usted no confía en Dios, no puede caminar con Dios. ¿Y qué significa confiar en Dios? Aquí lo tienes. La palabra de Dios. Cuando nosotros confiamos en Dios, estamos andando con Dios. Si queremos caminar con Dios o seguirlo, tenemos que confiar en Dios. Dios dice que algunas veces tenemos que hacer cosas que a nosotros no nos agrada. Hay cosas que a mí no me agradan. O cosas que yo no entiendo por ignorancia o por no saber, pero Dios nos dice que la hagamos. Y si hay cosas que no entendemos, que hay cosas que yo no entiendo, oye, ya te lo dirá el Señor en el cielo. O, como ha pasado muchas veces, ha pasado el tiempo y Dios me ha hecho entender lo que yo no entendía hace un mes, o hace una semana, o hace un año. Tenemos que confiar en Dios. Lo que hagamos de parte de Él tenemos que confiar. Si deseamos caminar con Dios, haremos lo que Él dice. Amén. Por eso tenemos que confiar en Dios. Si deseamos caminar con Dios, tenemos que estar de acuerdo con Dios. La Biblia no nos enseña que Dios tiene que estar de acuerdo con nosotros para nada. Nosotros tenemos que estar de acuerdo con Dios. Por eso es importante preguntarnos hoy, ¿usted alguna vez ha estado de desacuerdo con Dios? Yo muchas. ¿Y sabéis un secreto? Yo he hecho pulsos con Dios y ¿sabéis lo que? Siempre he perdido. Y siempre perderemos. Porque Dios no solamente es soberano, que sí, sino Dios tiene toda la razón. Y cuando he hecho un pulso con Él, siempre he perdido. Siempre. Y siempre perderemos. Por eso la Biblia nos enseña de que estemos de acuerdo con Él. Por eso el cuarto punto es necesario confiar totalmente en Dios. El quinto punto, para caminar con Dios es necesario la obediencia a Dios. Mateo 7:24 dice, todo el que presta atención o escucha mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca bien firme. ¿Por qué muchas veces se cae todo lo que hacemos? ¿Dónde está edificando la casa? ¿En la roca o en la arena? Porque aquí nos dice que cuando nosotros edificamos sobre la roca y ponemos atención, escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica, porque vengan tormentas y venga lo que venga, nadie va a poder hacerte frente, porque tu casa no se va a caer. Si dejas caminar con Dios en obediencia, vamos a ver sus bendiciones. Y es verdad que yo soy testigo de que muchas veces no me gusta obedecer a Dios en cosas es que no me gusta. Pero yo sé que cuando obedezco a Dios, ahí está la bendición. Por eso la obediencia es esencial para caminar con Dios. La gente se pregunta, ¿por qué Dios no me bendice, pastor? ¿Por qué? Si llevo 40 años y ¿por qué en mi vida? Y pregúntate si estás obedeciendo a Dios. Tenemos que caminar a solas con Dios. Habla de estar todos los días orando a Dios. ¿Sabéis lo que es la desobediencia? Es que nosotros parece que sabemos más que Dios. ¿Os ha pasado muchas veces como a mí cuando no obedecemos? ¿Qué es lo que pasa? Te va bien, ¿no? A que sí, te va de lujo. ¿A que no? Cuando obedecemos es cuando van las cosas bien. La obediencia es necesaria para caminar con Dios. Pregúntese en esta mañana, ¿es la obediencia mi estilo de vida? ¿Soy un hombre o una mujer obediente a Dios? Cuando se levanta por la mañana, ¿su intención es obedecer a Dios? ¿O cuál es su intención? No, es que tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, tengo que llevar a los chiquillos, tengo que... Todo eso está muy bien. Pero a raíz de todo eso, mi intención es, cuando yo me levanto hasta que me acuesto, es obedecer a Dios. El Espíritu Santo nos guía para obedecer a Dios.
como muchas veces no confiamos en Dios, es la razón por qué desobedecemos a Dios. Pregúntese también hoy, ¿estoy caminando con Dios? Es fácil decir que sí. Todo el mundo diríamos que sí, pues muy bien. Pero caminar con Dios hay un cierto criterio. ¿Y cuál es ese criterio? Hay unas reglas y hay unas normas conforme a la Biblia para caminar con Dios. Debemos de someternos a prueba si estamos caminando con Dios. Es peligroso no obedecer a Dios. Amén. ¿Sabéis por qué os digo esto? Porque me viene el pensamiento de Pablo. Pablo, un hombre de Dios, unos estudios, pero Pablo estaba totalmente engañado y no caminaba con Dios, nos mataba. Que eso es la predicación del jueves, que ya la escucharéis. ¿Qué quiere decir con esto? Que podemos estar sinceramente engañados. Cuidado con eso. El quinto paso para caminar con Dios que es necesario es ir en la misma dirección que va Dios. ¿Sabéis por qué en muchas iglesias está pasando lo que está pasando? Aparte de muchas cosas, porque no van en la dirección de Dios. Y la gente me pregunta, oye pastor, ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Pues hoy te lo voy a decir, no me canso de decirlo, ¿eh? Mateo 28, 16, 20. Dice, venga pues, vayan pues a la gente de todas las naciones y hagan discípulos. ¿Usted ha pensado alguna vez cuando vaya al cielo qué Dios le va a decir? Ay, Señor, si es que yo cantaba muy bien. Señor, yo predicaba muy bien. Yo daba mis diezmos y me ofrendas muy bien. Yo servía muy bien en todo. Muy bien, todo está muy bien, hay que hacerlo. Pero el Señor te va a decir, ¿y cuántos discípulos? No, eso lo tiene que hacer el pastor, no, eso lo tiene que hacer la iglesia. Te va a decir cuántos discípulos. ¿Cuántos? ¿Uno? Bueno, por lo menos uno. ¿Ninguno? Porque dice, vayan y hagan discípulos, enseñándoles que obedezcan y guarden todo lo que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Si caminamos en su voluntad y en sus caminos, le obedeceremos e iremos por el camino de Dios. La dirección de Dios, ¿cuál es? ¿Cuál es la voluntad de Dios? No es otra que el evangelismo, las misiones y levantar a los niños. No hay otra voluntad de Dios. Si nosotros vamos por esa dirección con Él, Dios no tiene otra opción que bendecirnos. Por eso yo cada día debo de tomar decisiones. Yo he tomado miles y miles de decisiones malas, pero tomé una decisión que vale por esas 200.000 malas, cuando yo un día decidí por Cristo. Cuando yo decidí por Cristo, todas las demás no vale para nada. Amén. Tenemos que tomar decisiones. Y una de las decisiones es, ¿voy a caminar con Dios, sí o no? Dile al Señor, Señor, yo quiero caminar por la mañana contigo con el poder del Espíritu Santo. Debemos de depender cada día de Dios. Debemos despertarnos cada día y decirle a Dios, Señor, yo quiero un compromiso contigo. Uno de los mayores problemas de los creyentes es que no hay compromiso con Dios. Y si no hay un compromiso, tampoco podemos caminar con Dios. Si caminamos en las cosas del mundo, no estás caminando con Dios. Pregúntese en este día, ¿estoy caminando con Dios o estoy engañado? Reflexiones. Es importante que reflexione si realmente yo estoy caminando con Dios. El tercer punto es cómo podemos caminar con Dios. El séptimo paso nos habla de que es necesario que le amemos a Dios. Y cantamos, Señor, yo te amo. Vale. Una cosa es cantar y otra cosa que sea verdad. Pero ¿realmente amamos a Dios? Marcos 12, 28, 30 dice que amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser,
con todo. Y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es realmente amar a Dios. Si estamos amando a Dios, vamos a obedecer a Dios. Debemos de expresar nuestro amor a Él. ¿Cómo? Confiando, escuchándole, caminando con Él, obedeciéndole. Todo eso es parte de amar a Dios. Si amo a Dios, vamos a obedecer a Dios. Usted sabe mejor que yo si amamos a Dios. Lo sabe usted, el Señor y el diablo también lo sabe. Amén. El octavo paso es abandonar nuestro pecado para caminar también con Dios. Proverbios 28:13 dice, quien esconde su pecado no prosperará nunca, pero el que lo confiesa y lo abandona hallará y recibirá el perdón. ¿Hay alguien aquí que no peque? Todos pecamos. Pero ¿qué nos dice el Señor? Si nosotros realmente confesamos nuestros pecados, Dios nos perdona. ¿Qué significa? Está hablando de tener un corazón limpio en todo tiempo. Y uno preguntará, ¿es que somos perfectos? No hablo de perfección. Porque todos pecamos. Sino debemos de realmente tirar, desechar, no amar el pecado. Eso ya con nosotros no va. Tenemos que salir de ahí. Eso no encaja con nosotros. Por eso hay que preguntarse, ¿hay algo en mi vida que no debe de estar ahí? ¿Hay algún pecado que me ata? Bueno, pastor, es que esa pequeña cosita tampoco es para tanto. Aquí no está hablando si uno es más o menos. ¿Hay algo que te está atando? ¿Hay algo ahí que lo vemos como que no es muy importante, pero que te ata por el pecado? Porque si hay algún pecado que nos ata, tampoco podemos caminar bien con Dios, con esa vida plena. Por eso debemos de salir del pecado. No puede haber pecado y santidad juntos. O andamos en santidad o andamos en pecado. Juntos no puede tener una relación. Y por último paso es buscar. Para caminar con Dios es necesario que busquemos la santidad de Dios. Primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él nos limpia de toda maldad. ¿Quién nos limpia de toda maldad? Cristo murió en la cruz para eso también. No nos engañemos. Él nos limpia con su sangre. No somos perfectos, pero está hablando de una vida comprometida, rendida a la perfecta voluntad de Dios. Pregúntese, de estos 9 puntos, 9 pasos, ¿cuáles son reales para mí? ¿Tengo 3, 4, 1, ninguno, los 9? Por eso os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos caminar con Dios. Porque Dios lo que más desea hoy es que caminemos con Dios, como Enoc. Y no estoy hablando de algo que sea imposible, sino examinemos los puntos. Tengo a Cristo en mi vida, escucho a Dios, oro a Dios, obedezco a Dios, confío en Dios, amo a Dios, voy en santidad con Dios, aborrezco el pecado. Simplemente es examinarse. ¿Cuál es la conclusión que tenemos que tener hoy? Tenemos que preguntarnos realmente delante del Señor, Señor, ¿estoy caminando contigo? También los que me escuchan por internet. ¿Yo estoy caminando con Dios? ¿Es la obediencia el estilo de mi vida? Recuerda, lo primero hemos dicho que para caminar con Dios debemos aceptar a Jesucristo como mi Salvador personal. Si no, no estoy caminando con Dios. Por eso yo os exhorto en el nombre de Jesucristo para que nos examinemos. ¿Sabéis una cosa? Hay un predicador, no sé quién lo dijo, pero lo cogí porque me gustó. Cuando yo vaya al cielo, o cuando vayamos al cielo, muchos de nosotros diremos, ¡ay! Pues mira, los que yo creo que estaban, el pastor, el anciano, el diácono, el creyente, oye,
más de uno no está aquí. ¿Qué ha pasado? Lo que yo pienso que digo, ese no entra en la vida. ¿Y cómo que está aquí? Pero no es importante el uno como el otro. Lo importante, ¿estaré yo? ¿Estaré yo en el cielo? Eso es lo que tenemos que preguntarnos hoy. ¿Realmente yo estaré? Por eso en 2 de Corintios 13:5 dice, examinaos o póngase a prueba si estamos dentro de la fe o no. Probaos a vosotros mismos si estoy caminando con Dios o no estoy caminando con Dios. Y ya para terminar, como hemos leído Génesis 5:24, dice, Enoc anduvo en íntima comunión con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Amén. Si no, ¿estoy caminando con Dios? Hágase esa pregunta, piense, reflexione si realmente cada uno de nosotros estamos caminando con Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias porque los que estamos aquí queremos caminar contigo. Si hay alguien en esta mañana que no está caminando con Dios, yo le animo, no solamente a los que me escuchan, que yo sé que hay personas que me escuchan que lo mismo no están caminando con Dios, pueda hoy hacer ese paso para caminar con Dios. Por eso yo le animo a que haga una oración de fe para que desde ahora hacia adelante podamos caminar con Dios. Así que si usted quiere caminar con Dios, vamos a orar juntos. Padre, te damos las gracias porque queremos caminar contigo como caminó Enoc. Señor, ayúdanos a que realmente Cristo sea el centro de nuestra vida para caminar contigo. Señor, ayúdanos también a ser obediente, a escuchar tu voz, a orar, a confiar en ti, Señor, a que podamos amarte a ti, a obedecerte, Señor, y que vayamos en la misma dirección que tú vas. Señor, que estemos comprometidos a ti, Señor, y que podamos desde ahora hacia adelante caminar contigo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que el Señor os bendiga en este día. Amén. Qué hermoso, hermano, recibir la palabra de Dios y nos ha dejado una buena pregunta a nuestro pastor, si de verdad estamos caminando con el Señor. Y también nos ha hecho reflexionar, tenemos 9 pasos y podemos mirar y leer la palabra de Dios y que el Señor pues nos examine y nos ayude a mirar. Hermano Olguita, le invito a recoger las ofrendas y los diezmos y mientras tanto vamos a dar anuncios de nuestros hermanos y también yo quiero dar la bienvenida a nuestros hermanos que los vemos hace mucho tiempo, a nuestra hermana Liz, bienvenida, a nuestros hermanos que están ahí con un bebé, bienvenidos hermanos en el Señor y todos nuestros hermanos, Señor, bienvenidos. Gracias a esta pareja que está aquí también, hermanos, les damos la bienvenida en el nombre del Señor. Y les invitamos a orar todos los días por nuestro pastor, que el Señor siempre le dé mucha sabiduría, que el Señor le unja con su palabra, que le utilice. También darla a orar por nuestros hermanos que están enfermos. Oremos por la vida de ellos. También oremos por nuestros hermanos para que se animen a venir aquí a la iglesia a escuchar su santa palabra. No nos olvidemos de orar por todo, por la situación que pasamos hoy día, oremos y también le invitamos a nuestro pastor que nos dé la despedida en oración. Muy bien, mi deseo es que caminéis con Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Gracias porque tú nos enseñas, nos exhortas, nos amas. Tú estás con nosotros, Señor, y quieres, Señor, que realmente caminemos contigo en obediencia. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo que nos alcanzó, que el amor de Dios, de nuestro Padre, que nos ama eternamente, y que las evidencias de tu Espíritu esté ahora y para siempre. Amén.
Que el Señor os siga bendiciendo. Amén.